Amén. Bien, bueno, estamos aquí pensando hoy en, en un tema de esos que le gustan a Carlos Paternina, Carlitos Pérez, que tiene que ver con la profecía, con la escatología, y bueno, con todos estos temas que son interesantes y que, bueno, siempre nos dan una visión muy especial de lo que está aconteciendo en el mundo y también de algunos datos muy interesantes que a veces nosotros como lectores de la Biblia de pronto los pasamos así de largo y como que no alcanzamos a entender algunos propósitos teológicos. Entonces, bueno, esta semana estábamos pensando precisamente en el tema y entonces pensamos en una geografía en visión teológica. Ese es el título, para pensar un poco y tener un tema como de carácter doctrinal. Creo que ese es como el propósito de la enseñanza. Un tema de carácter doctrinal que nos acerque un poco al propósito bíblico teológico y que podamos descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Tengo mi Biblia aquí abierta. Bueno, yo tengo por acá una imagen y si podemos compartirla en momentos para poder, bueno, visualizarla también aquí en la pantalla. Entonces aquí está una geografía en visión teológica. El texto que tenemos como base para compartir la palabra del Señor lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos, el capítulo 68, verso número 16. Libro de los Salmos, el capítulo número 68 y el verso número 16, que a la letra dice: ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Voy a leerlo otra vez. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Bueno, este es el texto que tenemos y que hace referencia a lo que queremos referirnos hoy, al tema geográfico y teológico. Yo creo que todos nosotros en diferentes momentos siempre hemos tenido una alusión a los lugares de la geografía bíblica. Recuerdo que cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico y luego yo daba las clases, a mí me apasioné por la geografía. Me apasioné por la geografía. Casi no habían profesores que querían compartir o querían hacerse cargo de la materia, ¿no? De la geografía bíblica. Bueno, recuerdo que cuando me enseñaron, yo llevaba, en la casa tenía un estudio y entonces yo hacía mis mapas en ese tiempo. ¿Cuántos años? 1993, creo que yo empecé a estudiar en el instituto. Y 1999. Y recuerdo que hacíamos los mapas, los hacíamos en las cartulinas, y allá hacíamos la orografía, hacíamos la hidrografía, hacíamos la división política. Y bueno, era muy, muy curioso porque, bueno, era todo un propósito. Y había gente que no se identificaba mucho con el tema de la geografía. Es ahí donde entonces, bueno, uno entró como a ser parte de ese propósito de aprender, de averiguar, de indagar. Y encontramos cosas muy interesantes que tienen que ver con la geografía y que, bueno, después de esa experiencia, yo siempre he tratado de compartirla con las personas, compartirla con los hermanos, de modo que, bueno, tengamos una alusión clara a lo que el Señor quiere decirnos en repetidas ocasiones. Y encontramos algunos aspectos muy particulares con la geografía. Y es que en muchos textos, en muchas narraciones, los lugares cobran vida. Y cuando digo que los lugares cobran vida, me refiero a que la geografía, la orografía, los ríos, los montes cobran vida en el texto. Por ejemplo, la Biblia dice que el mar lo vio y huyó, y que el Jordán se volvió atrás.
La Biblia dice, el Salmo dice, y los ríos aplauden. Dice la Biblia, y los cerros cantan, y los montes saltan como carneros. Y dice la Biblia, y los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice el texto, el desierto reverdece. Y cuando uno lee textos como estos, y bueno, hay cientos y cientos de textos, empieza uno a entender el propósito de la geografía y cómo teológicamente todos estos aspectos tienen un propósito y una enseñanza, y cómo siempre en el registro veterotestamentario, en el registro neotestamentario, más exactamente en la manifestación de Jesús, siempre encontramos todos estos elementos como protagonistas. Hablar de que el mar lo vio y huyó. Cuando Israel fue a cruzar el mar y entró el viento huracanado de la gloria, de la fuerza del Señor, entró y ese mar se abrió en dos. Y como que cuando vamos a la escena y tratamos de entender contextualmente y hacer una exégesis de los acontecimientos, como que entendemos el escrito. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás porque a la presencia del Señor tiembla la tierra. Ese es un mensaje muy geográfico realmente. Que los cerros cantan, que los ríos aplauden la grandeza del Señor, que estos montes saltan como carneros. El salmista, en su expresión poética, y que con razón está dentro de los libros poéticos, el canon y el género sapiensal y poético, entonces nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan, que ellos anuncian la obra de quien los creó. Y bueno, eso como que nos llena a nosotros pues como de expectativas, de gozo. Y estaba yo tal vez pensando que en algún momento el salmista seguramente salió a la calle, o salió en medio de un atardecer, en medio de un anochecer, y levanta su mirada al cielo y de manera extraordinaria puede ver la gran bodega azul, y está pensando de una manera pues muy gloriosa, porque cuando lo expresa de una manera muy especial. Los cielos cuentan, los cielos hablan. Y está hablando pues del cielo de las aves, no se está refiriendo aquí a los tres cielos de los que habla la Biblia. Entonces tenemos el cielo de las aves, el cielo de las nebulosas o constelaciones, y tenemos el cielo de los cielos, que es la habitación de Dios. Y cuando uno escucha al salmista en su declaración poética, es que estos cielos cuentan, estos cielos hablan, estos cielos narran, que no fueron creados por el efecto de la evolución, o del Big Bang, sino que fueron creados por el Señor. Aquí hay una mano poderosa. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Está diciendo que hay un Dios poderoso que da testimonio de su verdad, de su gloria, aún con su creación, aún en los cielos. Y eso pues creo que para nosotros es una gran bendición, verlo de esa manera, pensarlo de esa manera, y eso nos ayuda a conocer más a Dios. Nos acerca a Dios, diría yo, de una manera mucho más especial. Otro de las formas como hablan los lugares, es a través del desierto, ¿no? El desierto reverdece. Tenemos un sinnúmero de profecías donde encontramos siempre alusiones precisamente a estos acontecimientos. Cuando la Biblia menciona circunstancias como estas, las está mencionando de manera profética y muchas veces hasta escatológica. Y las profecías sobre el desierto tienen que ver con el cumplimiento que de antemano el Señor había prometido respecto a las promesas que el Señor había hecho, y cómo de una manera muy clara podemos ver el cumplimiento. La teología del desierto nos ilumina, nos alumbra y nos da a conocer muchos textos que nos permiten ver cómo en medio de circunstancias difíciles podemos ver la gloria de Dios. Cómo en medio de circunstancias adversas el desierto puede reverdecer. Cómo en medio de circunstancias adversas nosotros podemos ver la gloria del Señor
en todo tiempo. Así que eso nos llena de gozo, ver el desierto reverdecer. Creo que hoy el mundo, en medio del desierto que se está viviendo, hay un desierto emocional, hay un desierto espiritual, hay un desequilibrio en este tiempo. Uno entiende, comprende y lo sentimos todos. Y qué bueno que en medio de estas circunstancias la palabra de Dios siga siendo nuestra fuente de esperanza, siga siendo nuestra fuente de aliento, siga siendo nuestra fuente de refugio y de gozo, diría yo. Y bueno, con respecto a estos temas que tratamos, encontramos que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el desierto reverdece. Tal vez alguien necesite reverdecer en su corazón. Tal vez alguien hoy en medio del desierto de las pruebas, del desierto tal vez de la escasez, del desierto de alguna situación difícil, del desierto de la pérdida de un ser querido, necesita que su vida reverdezca. Y por supuesto, ahí está la presencia del Señor, hoy más cerca que nunca a aquellos que padecen necesidades y quebrantos. En la teología de la geografía encontramos alusión a los montes. Entonces se habla de la teología de los montes, se habla de la teología del desierto, se habla de la teología del agua, se habla de la teología de los cielos, por llamar la atención al respecto de ellos. Esta teología de los montes, a ella nos referiremos en un momento. Esta teología del desierto a la que nos estamos refiriendo, esta teología del agua, de cómo el Señor lleva al pueblo de Israel en medio del desierto y siempre hay agua, siempre el Señor en medio de estas circunstancias difíciles, si tiene que hacer brotar agua de una roca, la hace brotar. En Horeb, si tiene que cambiar el amargo de las aguas de Mara, lo cambia y luego lo lleva a Elim, donde hay 12 estanques de agua y ese es el propósito del Señor. En medio del desierto siempre habrá, en medio del desierto siempre habrá un recurso de parte del Señor para todo aquel que cree. En medio del desierto siempre habrá una palabra de fe y de esperanza para todo aquel que espera en el Señor. Creo que nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor hoy. Creo que nuestra esperanza debe estar anclada en Él hoy más que nunca, aún en medio del dolor más grande que podamos sentir. Nuestra esperanza sigue siendo el Señor, nuestra esperanza sigue siendo el Señor. Él sigue guardando nuestras vidas, Él sigue guiándonos de manera muy especial. Por eso qué bueno que podamos hablar hoy de un tema de estos tan particular y que llamando entonces los escenarios geográficos, nosotros podamos aprender algo más y podamos disfrutar de este contenido tan especial geográfico bíblico que la Biblia narra. La Biblia narra muchos eventos que sucedieron en los montes, por ejemplo. Y constantemente uno lee en el registro antiguo testamentario, siempre estamos leyendo que hay eventos en los montes. Siempre, allá donde quiera que llegaban se ofrecía un sacrificio, habían altares, se construían los altares en los montes. El monte es considerado como un lugar muy especial. Y hay alguna alusión interesante con respecto a las montañas. Y yo estaba pensando en la montaña más alta del mundo. Y cuando nosotros hablamos de la montaña más alta del mundo, estamos hablando del monte Everest, que tiene 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta montaña, conquistada por muchos escaladores. Y bueno, quien sube a esa montaña, pues coloca su bandera en ese lugar y se siente como en esa cima. Y yo estaba comparando la altura de esta montaña con lo que dice el salmista en el verso 68 y el capítulo 68 y el verso número 16. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. El Salmo 95:4 dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Y el texto dice, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Y bueno, aquí hay una simbología, hay una tipología
y está hablando de unos montes altos, y si lo aplicáramos de una manera literal, entonces, ¿por qué el Everest? Entonces, observa al monte alto. Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. ¿Cuál es ese monte alto? Porque geográficamente entonces el monte alto es el Everest, pero cuando nosotros hablamos de la montaña más alta del mundo, en el sentido espiritual, tenemos que decir que la montaña más alta del mundo, según la Biblia, es Jerusalén. Es el monte de Sión, relatado en diferentes circunstancias y como bíblicos, proféticos, históricos. Siempre tenemos a Jerusalén ahí, el monte de Sión, y está el Señor haciendo alusión a ese monte de Sión. Con respecto a la altura del Everest, bueno, Jerusalén solamente tiene 800 metros sobre el nivel del mar. Así que físicamente, geográficamente no es el monte más alto, pero espiritualmente es la cima del mundo. Es decir, que quienes quieren ir espiritualmente a ese monte de Sión, tienen que subir aún estando en el monte Everest, en la cima del monte Everest. La Biblia en diferentes ocasiones hace alusión precisamente a los montes. Y los montes son conocidos como el lugar de encuentro, como el lugar de contemplación, como el lugar de la victoria. Y ahí estaremos, en ese encuentro con Él constantemente. Creo que en tiempos como estos que estamos viviendo, necesitamos subir a ese monte y necesitamos reconocer que Él sigue siendo el Señor y que sigue siendo nuestra fortaleza, que sigue siendo nuestro escudo y que sigue siendo ese protector y ese proveedor que nosotros necesitamos. Cuando uno lee el registro bíblico, encuentra al salmista hablando de los montes en muchas ocasiones. Y el Salmo 121 es uno de los salmos que nosotros todos de una manera, bueno, muy clara, conocemos, ¿verdad? Y lo hemos leído y lo hemos meditado y hemos aprendido de él. Y empieza a hacer como una pregunta, ¿no? Y alzaré mis ojos a los montes y ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese alzaré mis ojos a los montes precisamente se está refiriendo a los montes que rodeaban a Jerusalén. Alzaré mis ojos a esos montes, alzaré mis ojos a esos montes, a esos lugares altos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y bueno, cuando nosotros pensamos en ese texto, estamos pensando seguramente en una forma solamente geográfica, pero tiene varias aplicaciones. En el contexto, antes de poseer la tierra, el Señor le había dicho de manera clara y puntual al pueblo que cuando llegaran a la tierra prometida debían derribar los altares que los pueblos habían levantado a Baal, a Sera, a Moloch y a otros dioses, y donde sacrificaban adoración y ofrendas, y donde tenían hasta algunas prácticas de carácter inmoral sobre los montes. Ahí estaban las estatuas y estaba el fetichismo en su punto máximo. Creían que de allá de los montes venía el socorro, venía las cosechas, venía la lluvia, venía la prosperidad, venía la fertilidad, y adoraban en los lugares altos. Es en este momento donde el hombre de Dios que conoce a Dios de manera extraordinaria, entonces tiene que decirlo: alzaré mis ojos a los montes. Y yo veo al salmista levantando sus ojos y expresándolo, porque por eso lo expresa en su salmo. Alzaré mis ojos a los montes. Y dice y pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? El signo de puntuación. Entonces él mismo responde. Y a veces hemos predicado o hemos hasta recitado mucho el texto y de pronto no conocemos muy bien el contexto. Mi socorro viene de Jehová. Él no está diciendo mi socorro viene de los dioses que están ahí. Mi socorro no viene de Baal, mi socorro no viene de Acera, mi socorro no viene de esos dioses. Mi socorro viene de Jehová, que hizo esos montes, que hizo esos cielos y esa tierra. Y llama entonces la atención la manera como está hablando el hombre de Dios.
y como conoce a Dios de verdad sabe quién es Él. Entonces lo dice de manera muy puntual: mi socorro no viene de esos montes, mi socorro no viene de esos dioses, mi socorro no viene de allá. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y luego entonces de ahí se desprende la gran declaración de fe y de confianza que tiene el hombre de Dios. Por lo tanto, no dará tu pie al resbaladero. Alguien que me esté escuchando, que sienta que está resbalando en fe en este momento, no dará tu pie al resbaladero si tu socorro viene de Jehová. Ni se dormirá el que te guarda estará siempre pendiente velando de ti. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel y el que guarda tu vida y la mía, porque el Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Por eso Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Levanta tu mirada en esta noche, levanta tu mirada en esta mañana y mira al Señor por encima de los montes, por encima de la situación adversa, por encima de la pandemia, por encima de la crisis emocional. Levanta tu mirada al cielo y cree en las promesas del Señor, cree en la esperanza que el Señor nos ha prometido a todos aquellos que lo amamos y esperamos su venida. Creo que hoy alguien necesita levantar su mirada al Dios que creó los cielos y la tierra. Alguien necesita levantar su mirada y seguir creyendo en ese Dios bueno y misericordioso que siempre está ahí para socorrernos. Esos son los montes. Cuando hablamos un poco más allá y pensamos en los eventos de carácter escatológico, entonces empezamos a recordar que todos los eventos que están profetizados tienen su lugar en Jerusalén, allá en el Medio Oriente. Es en esa región de lo que se conoce en geografía como la media luna fértil, y donde se dieron los acontecimientos iniciales, porque como sabemos, allá inició la civilización, la primera civilización empezó en el Medio Oriente, y el mismo Edén, como lo dice el capítulo número 2 de Génesis, estaba ubicado allá, en el Medio Oriente, lo que se conoce hoy como Irak. Hoy ahí lo encontramos, o se encontraba ubicado en la referencia. Nos dice que ahí en el Edén habían varios ríos, el Pisón, el Gihón, el Hiddekel, el Tigris y el Éufrates, que nacía en las montañas del norte y regaba toda la tierra de Mesopotamia. Y el término Mesopotamia es conocido como Entre Ríos. Aquí la imagen la estamos viendo y toda esta región es la que se llama Mesopotamia. Se llama Mesopotamia porque está entre ríos. Y cuando nosotros hacemos un análisis de los acontecimientos que se dieron cuando el Señor Jesús se manifestó al mundo en carne, lo encontramos aquí en toda esta Palestina. Ahí lo encontramos desarrollando su ministerio. Ahí está en el mar de Galilea, que queda en la parte superior, la parte alta de Galilea, llamado también el lago de Tiberias, el lago de Cineré, del mar de Galilea. Y ahí hay muchas narraciones de circunstancias que se vivieron en ese mar. Y encontramos que está bañado o está alimentado por el Jordán, que nace en los montes arriba, en el monte Hermón, y desciende por toda la cordillera central hasta llegar a la máxima depresión, que es el Mar Muerto, donde es el mar salado por su cantidad de salinidad, porque está rodeado de una cantidad de condiciones donde hay mucha sal alrededor. Las condiciones que se encuentran geográficas aquí tienen que ver con situaciones donde no hay fertilidad, tanto así que cuando la gente se sumerge, por decirlo así, en el mar muerto, entonces no se hunden. Y todo esto nos lleva a pensar que, bueno, lo que sucedió y los acontecimientos que se dieron cuando Jesús se manifestó al mundo, pues nos los narra la Escritura.
Esa es una de las razones. Hace días estaba yo predicando, hablando con alguien sobre la veracidad de la Biblia. Y uno de los aspectos con los que nosotros reconocemos que la Biblia es muy veraz es por la exactitud geográfica de sus hechos. Es la exactitud geográfica. Y la arqueología precisamente ha dado testimonio de que los acontecimientos que narra la Biblia, acontecimientos que narran de épocas, de miles de años atrás, son ciertos. Los vestigios encontrados, los rollos en las cuevas de Qumran, precisamente ahí alrededor del Mar Muerto, dan testimonio de que se escribieron y de que son fidedignos y que lo que está escrito ahí se cumple al pie de la letra. Aquí tenemos una imagen real, literal. Este es el río Jordán, donde fue bautizado el Señor Jesús. Me dijo alguien hace unos días: pastor, ¿y yo por qué necesito ser bautizado? Y yo le dije: por cientos de razones, pero por si tienes alguna duda todavía mayor, una de las razones más contundentes por las que alguien debe bautizarse es porque el Señor Jesús se bautizó. Y déjeme hacer un paréntesis aquí para evangelizar a alguien, que me sale el misionero, porque Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús es el Cordero que por el contrario quita el pecado del mundo. Y por eso cuando Juan lo ve, Juan está bautizando, invitando al pueblo que se bautice para arrepentimiento y hablando del que vendría, que era antes de él y que cuando él viniera los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y cuando lo ve al otro lado se detiene y yo creo que queda estupefacto inmediatamente al ver la gloria del Señor, al ver la presencia del Dios manifestado en carne. Y seguramente lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se acerca y está atónito Juan y la gente que está alrededor, y el Señor le dice: vengo a que me bautices. Y Juan, aún más atónito, le replica y le dice: no, Señor, soy yo el que debe ser bautizado, soy yo el que necesita ese privilegio. Y el Señor le dice: vamos, porque es necesario que cumplamos toda justicia. En palabras sencillas, es necesario que demos ejemplo. Y si Jesús se bautizó, todo el mundo debe bautizarse. Ese es el escenario de muchos acontecimientos. Este Jordán, aquí tenemos en la parte inferior, tenemos el valle de Megiddo, donde se dará la batalla de Armagedón. Bueno, primero descenderá el Señor, bueno, creo que aquí hay otra imagen, donde descenderá el Señor aquí a Jerusalén, al monte de los olivos, su monte preferido, ¿no? Donde iba a orar, donde pasaba muchas noches en vigilia, donde fue capturado. Y la Biblia dice en Zacarías 14:4 que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y la gente tendrá que saber que el Señor ha venido a establecer su reino milenial. Los eventos geográficos, los lugares geográficos, realmente nos dan una gran luz. Cuando conocemos la geografía, la orografía, la hidrografía, cuando entendemos los acontecimientos, cuando comprendemos por qué Jesús en su ministerio trataba siempre de estar allí en los lugares geográficos. El ministerio de Jesús fue un ministerio muy dinámico, no fue estático de ninguna manera. En el capítulo número 11 y 12 de Mateo está narrando cómo Jesús inicia su nueva comunidad, porque ese es el propósito del Señor. Y mientras allá en el Palacio Real había fiesta, y en el Palacio Real las cosas eran diferentes, y estaban los del círculo más cercano al rey, Jesús en alguna ocasión entonces sale de la ciudad y hay muchos seguidores. Había podido hacer su reunión en la ciudad, pero sale de la ciudad y se va a un monte, y en el monte los sienta alrededor. Y están todos ahí escuchando la enseñanza del Señor en el monte de las bienaventuranzas, el conocido que narra Mateo, con uno de los sermones más trascendentes que el Señor pudo darles y que sigue estando vigente todavía para los que quieren ser felices, los que quieren encontrar la verdadera felicidad. Y se sienta en el monte, y yo estaba viendo esa escena muchas veces. ¿Cómo se sentó en el monte? ¿Dónde se sentaron?
¿Quiénes eran los privilegiados? Creo que no había ningún lugar especial, no había ningún lugar privilegiado en aquel momento. Todos estaban sentados, no había uno más grande que otro, no había uno más importante que otro, no había uno de alguna posición social más grande, todos estaban sentados y por supuesto el maestro estaba sentado en medio de ellos, tal vez en un lugar un poco más alto para que se escuchara su mensaje claro. Eso nos lleva a pensar que Jesús siempre, hasta la naturaleza, la estaba utilizando, la estaba aprovechando para que comprendieran que Él era el Dios eterno y soberano. En el mar de Galilea hubo muchas escenas maravillosas. Ahí encontramos la pesca milagrosa. Ahí encontramos a Jesús caminando a las 3 de la mañana sobre el mar, donde los discípulos se asustan. Ahí encontramos al Pedro saltando ahí al mar y caminando, y luego lo encontramos siendo rescatado por el Señor. Ahí los encontramos en otra escena, cuando se levanta el viento huracanado y cuando están a punto de perecer y Jesús está tranquilo, durmiendo como siempre Jesús está tranquilo. Y se levanta y con una voz poderosa y clara simplemente reprende a los vientos y a los mares y todos quedan atónitos al ver cómo se hace gran bonanza y la expresión de todos es: ¿quién es este que aún el mar, los vientos le obedecen? Ahí está Jesús siempre, está enseñando, ahí está siempre, dando a entender cuál es su propósito, siempre dando un mensaje de fe, siempre dando un mensaje de esperanza. Es el mensaje que nosotros seguimos entregando hoy en día. Es el mensaje que nosotros seguimos proclamando hoy en día. ¿Por qué una geografía en visión teológica? Precisamente para esto, para comprender, hoy solamente en un panorama muy general, para comprender cómo el Señor nos ha hablado de muchas maneras, cómo el Señor ha utilizado siempre los recursos que ha tenido a la mano para poder darnos a entender a nosotros la importancia de comprender su propósito salvador y redentor. Quiero finalizar diciéndoles que esperamos la manifestación gloriosa del Señor a levantar la iglesia. Ese es el evento glorioso que estamos esperando. No estamos esperando la segunda venida, cuando Él venga a establecer su reino milenial y a juzgar a las naciones y a darle su parte al anticristo y al falso profeta. Estamos esperando el día glorioso cuando Él venga a levantar la iglesia y donde se acabará todo dolor en esta tierra y donde Él enjugará toda lágrima y nunca más estaremos tristes. Tal vez hoy hay alguien triste que me está oyendo y que me está viendo a través de este Facebook Live. Aliéntate, aliéntate con la palabra, aliéntate con la promesa, pues los que esperamos en Él nunca, nunca seremos avergonzados. Esta imagen de aquel día cuando el Señor venga a establecer su reino milenial me conmueve porque vendremos con Él después de estar ahí arriba en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero descenderemos aquí con Él. Y dice la palabra que aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente. Saben que una cadena de hoteles muy importante, conocida como la cadena de los Arcos, quiso levantar un gran conjunto hotelero ahí precisamente en el Monte de los Olivos por lo que representa para el mundo. Cuando hicieron los estudios de carácter geológico, encontraron que hay una grieta desde la parte norte hasta la parte sur, precisamente, curiosamente está ahí y desistieron del proyecto. Ese monte está preparado y reservado para el día del Señor, donde dice la Biblia que afirmará sus pies en aquel día sobre ese monte, y ese monte se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur, y dice la Biblia, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Ahí está. Y Jehová será rey sobre toda la tierra y el mundo entero tendrá que ver la gloria de Dios. Lo que quedó después de los juicios de Dios, tendrán que ver el renacimiento nuevamente, tendrán que ver cómo todo vuelve a germinar, cómo la tierra vuelve a producir nuevamente sus frutos, cómo la muerte ya no tendrá efecto y habrá longevidad durante aquel periodo,
cómo Satanás estará atado en el abismo, y cómo la gloria de Dios se va a manifestar y cómo tendremos un gobierno justo, lleno de justicia, como dice Isaías, donde no habrá lamento, no habrá dolor, donde no habrá guerra, y nosotros estaremos con Él allá y seremos reyes y sacerdotes, estaremos allá gobernando aquel mundo con el Señor. Pero desde antes nos habremos ido con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Razón por la cual hoy les invito a buscar al Señor con todo el corazón. Hoy les invito para que todo ese escenario profético del que estamos hablando nos corresponda a nosotros, pero libres de la condenación, libres de la gran tribulación y de los juicios de Dios. Recibe hoy a Jesús como tu Salvador. Abre tu corazón y permítele al Señor que Él llene tu vida de paz y de esperanza. Alza tus ojos a los montes y recuerda que tu socorro y el mío no viene de los ídolos, no vienen del poder económico, no vienen de las circunstancias del diario vivir. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y si sientes hoy que estás como el desierto y que estás árido, no te preocupes, que Él ha prometido sacar torrentes de agua en medio de la soledad, y el yermo florecerá, y floreció cuando el Señor restauró a Jerusalén, a Israel, y floreció cuando el Señor apareció en carne, y florecerá otra vez en el tiempo del milenio. Así que levanta tus ojos y espera en el Señor, pues Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Alabanzas al Señor.